Bueno, vamos a retomar entonces la clase, vamos a compartir la pantalla para continuar con la presentación. Entonces, ustedes van a ver que la presentación tiene, digamos, o sea, esta, digamos, roseta, digamos, en el medio que nos está marcando un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, el primer eje, que es el eje horizontal, tiene que ver justamente con pensar el enfoque etnográfico desde dos entradas diferentes que son complementarias y que obviamente solamente la estamos separando a fines, digamos, expositivos, pero que obviamente forman una unidad indisociable en la práctica, ¿no? Entonces, primero debemos, o sea, pensar la antropología como proceso, es decir, esta forma de construcción de conocimiento que está basada en la práctica de una investigadora o un investigador con su experiencia directa, a partir justamente de inscribirse, de elaborar tramas de relaciones intersubjetivas con sus interlocutores. Entonces, de este proceso va a derivar, digamos, una serie de productos que son productos generalmente escritos, es decir, distintos tipos de documentos escritos que van apoyando este proceso a lo largo del tiempo y que también, digamos, o sea, vamos a analizar. Entonces, en la clase de hoy vamos a focalizarnos justamente en la primera parte que tiene que ver con la antropología como proceso, y luego, digamos, en la clase que viene vamos a trabajar en la segunda parte de pensar justamente en los productos de ese proceso de investigación y cómo, digamos, qué características tienen y qué reflexiones, digamos, o sea, ameritan, digamos, tener ya desde el principio, desde el vamos. Entonces, este es el eje horizontal. El eje vertical es un eje que tiene que ver, digamos, en términos más epistémicos, con una tensión, ¿no? O sea, una tensión que vamos a ver entre una forma, digamos, más positivista de acercarse al desarrollo de la etnografía y una forma más hermenéutica, más vinculada a la construcción de interpretaciones y de sentidos, ¿no? Y de significados acerca de las prácticas sociales. Esa tensión, digamos, es una tensión que estructura la historia, digamos, de la disciplina y estructura también las formas en las que se fue resolviendo justamente este diálogo entre antropología como proceso y antropología como un producto. Por eso justamente está atravesando, digamos, o sea, ese eje horizontal, y es algo que lo vamos a ver ahora al principio de todo, pero a lo cual siempre vamos a volver como plano de fondo, en muchas de las discusiones específicas. Lo que vamos a hacer ahora es ver esto, digamos, o sea, desde un proceso, digamos, o sea, más de construcción histórica de la disciplina, de determinados debates y discusiones que se fueron dando en función de caracterizar a la etnografía con estas dos entradas. Entonces, si nosotros pensamos, digamos, o sea, digamos, el primer eje, ¿no? Sobre esta tensión vertical que estamos marcando, tiene que ver con el eje de la representación, y el segundo con el eje de la interpretación. Entre representación de la otredad, representación en el sentido de que cualquier descripción, digamos, implica una representación del otro, lo vamos a trabajar ahora, la representación como tensión, y la construcción de interpretaciones acerca de lo que esa otredad significa, digamos, es donde se va a estructurar justamente el enfoque etnográfico que nosotros estamos presentando hoy y que vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces por el punto, digamos, o sea, de la representación. Digamos, o sea, está fuertemente vinculado a lo que fue el origen de la antropología como disciplina científica, que fue lo que nosotros estuvimos viendo con las escuelas clásicas de pensamiento antropológico, que van desde el evolucionismo hasta el funcionalismo, que nos permitieron, digamos, o sea, un poco trabajar cuáles fueron los orígenes entonces de la disciplina y de la pregunta por la otredad como una pregunta que se constituye, digamos, o sea, en el marco del método científico, ¿no? Una disciplina científica, no es una pregunta filosófica digamos, de tipo, eh, se me escapó ahora la palabra, especulativo, digamos, o sea, eh, no tiene que ver con eso, sino que justamente se construyó en términos de justamente la derivación de una mirada basada en el método científico sobre la realidad social, pensada, digamos, o sea, la realidad social, la realidad cultural como una segunda naturaleza. Por lo tanto, el método, digamos, o sea, que se había elaborado para poder interrogar el mundo natural, entonces era llevado para explorar justamente qué pasaba con el mundo social y cultural. Entonces, lo que vemos, digamos, o sea, es que esta forma, digamos, o sea, de pensar la descripción y la representación de esa otredad en términos, digamos, o sea, más vinculados a lo que fue su origen, digamos, positivista, tiene que ver justamente con
pensar que existe un único método científico, que ese único método científico se puede, digamos, implementar en cualquiera, digamos, o sea, de las áreas de conocimiento existentes, entonces por lo tanto puede servir para interrogar el mundo natural, pero también puede servir el mismo método, exactamente el mismo método, para interrogar el mundo social. Esto es lo que están señalando digamos, eje que estamos digamos, caracterizando en forma gruesa acá, ¿no? Vamos a propósito caracterizándola en forma gruesa, a propósito vamos a caracterizar en forma gruesa el enfoque hermenéutico para que justamente después veamos que en realidad en la práctica, en el desarrollo de las etnografías reales y de los etnógrafos y etnógrafas trabajando en terreno, hay, digamos, o sea, un vínculo mucho más graduado entre estos dos polos que marcan la tensión. Entonces ahora es como que estamos haciendo la caricatura, digamos, gruesa de cada uno, y después siempre pensando que en realidad las etnografías no se escriben necesariamente en lo que estamos caracterizando tal cual, digamos, sino que justamente asumen, digamos, formas graduadas en esta tensión entre cómo represento y cómo interpreto. Entonces, digamos, este primer punto, que sería que este es un único método, está focalizando justamente en la base del método científico como una forma de producir explicaciones acerca del mundo y no interpretaciones acerca del mundo. Explicaciones objetivas acerca del mundo y no interpretaciones, digamos, o sea, que incorporan un carácter de variabilidad vinculado justamente a su carácter subjetivo en cómo se interpreta, desde qué punto de vista, digamos, etc. Por eso esto lo vamos a marcar como una tensión que se inicia desde el propio origen de la disciplina, pero en realidad nos acompaña, digamos, o sea, desde entonces a cualquier ciencia social, no la etnografía solamente, pero en general, digamos, o sea, es algo que nos va a poder servir para pensar cuáles son los desafíos epistémicos que están atrás de la forma en la cual se practica la etnografía hoy en día. En este marco, digamos, o sea, de pensar el método científico como un método único para todas las disciplinas y que va a producir explicaciones, digamos, o sea, el eje, el foco, digamos, central es descubrir leyes generales. Y esas leyes generales justamente son, digamos, o sea, generalizaciones que explican, digamos, o sea, cómo se comportan los fenómenos y que son, digamos, o sea, coherentes y legítimas hasta que son refutadas por otras. Entonces, digamos, o sea, la forma básica, digamos, de desarrollo del método científico, digamos, dominante, hegemónico, digamos, etc. Por lo tanto, hay un desarrollo acumulativo, las teorías, digamos, o sea, que son precedentes son menos importantes o menos complejas que las teorías que vinieron después, porque las teorías que vinieron después permitieron, digamos, o sea, ampliar los horizontes, explicar, digamos, o sea, más firmemente, construir, digamos, esos objetos de mejor manera, digamos, etc. Entonces hay esta idea de que hay, digamos, un desarrollo lineal, progresivo, digamos, y acumulativo de conocimiento científico, y que tiene una serie de criterios, digamos, mínimos que hay que respetar, que tienen que ver con, digamos, un lenguaje unívoco, un lenguaje homogéneo en términos de cuáles son las categorías y los conceptos, y cómo son, digamos, las formas de validación de ese conocimiento, que tiene que ver con, básicamente, procesos lógicos y racionales basados muy fuertemente en el método deductivo. Por eso justamente lo que tengo son las leyes generales y después la posibilidad de ir explicando los fenómenos particulares a partir del establecimiento y del descubrimiento de estas leyes. ¿Cuál es digamos, el riesgo que tenemos si nosotros nos paramos muy fuertemente en este polo? Es que justamente supongamos que la realidad es una realidad que nos existe, digamos, que existe, perdón, por fuera de nuestra subjetividad, que existe allí afuera y que somos diferentes, digamos, o sea, de ella, y que por lo tanto con la aplicación del método científico en forma, digamos, o sea, correcta y en forma rigurosa, vamos a tener una representación fiel de esa realidad que nos existe por fuera. Entonces, esta es la idea, digamos, o sea, de que voy a construir una representación realista, en que entonces la descripción que sea el etnógrafo de esa otra edad, sea, digamos, hace 200 años, 100 años, o sea, digamos, o sea, ahora, es justamente una descripción fiel de aquello que sucede en la realidad. El riesgo que tenemos con esto justamente es el del etnocentrismo. ¿Por qué? Porque en esa descripción basada, digamos, o sea, en un único conjunto de procedimientos de producción de conocimiento científico, nosotros podemos básicamente proyectar nuestras categorías de ciencia occidental, de formas, digamos, o sea, de concebir la realidad desde la ciencia occidental, para poder explicar cómo son otras formas de concebir la vida, el habitar el mundo, etc. Entonces, el riesgo, digamos, es que si nosotros pensamos que hay una forma, digamos, homogénea, única, uniforme, de poder hacer este proceso de construcción de conocimiento, y que las explicaciones no son varias, son una,
y que hay criterios de legitimidad acordados, objetivos compartidos, que son los que basan, digamos, o sea, la aplicación del método científico, hay un fuerte riesgo de caer en perspectivas etnocéntricas. Esto, digamos, de nuevo, como polo, ¿no? Como digamos, la forma exacerbada de desarrollar conocimiento desde esta perspectiva. Ahora vamos al otro extremo, y sabiendo que en realidad en la práctica lo que vamos a encontrar tanto histórica como actual es que las posiciones están más en el medio, están más graduadas, pero esta tensión es como que las atraviesa. El polo justamente de la interpretación está pensando en otra clave, en la clave hermenéutica, una clave que tiene que ver con la construcción de sentidos, digamos, o sea, y pensar justamente en el nivel de, de construcción de sentidos y significados por parte de los sujetos sociales, que es específico justamente de las ciencias humanas y sociales. O sea, el método hermenéutico está generado, fue elaborado, digamos, en el marco de estas ciencias y digamos, reclama por la especificidad que tiene justamente esta forma de construir conocimiento, que no es unívoca, que no es única, que no es uniforme, que no se puede, digamos, o sea, aplicar a los hechos naturales, que los hechos naturales, digamos, o sea, se explican con lo que estuvimos viendo en el otro polo, digamos, o sea, pero que entonces hay una particularidad específica que tiene que ver con los sujetos. ¿Por qué? Porque son sujetos que elaboran sentido en forma distinta, no uniforme, que no hay una única ley, digamos, general que se puede establecer de una vez y para siempre, que hay formas justamente graduadas digamos, o sea, y diferentes de construir y producir sentido, que no hay un único sentido, digamos, o sea, legítimo, sino que hay varios sentidos legítimos, y por lo tanto, justamente lo que tenemos es no un procedimiento lógico para derivar explicaciones unívocas, sino justamente un procedimiento para poder construir interpretaciones diferentes acerca de los mismos fenómenos. Entonces, en realidad, lo que estamos trabajando, digamos, es en un marco de construcción de interpretaciones sobre significados que responden a tradiciones culturales diferentes y que esas tradiciones culturales tienen una historia, digamos, son situadas en un tiempo y en un espacio y en un marco relacional determinado. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos son capas de sentido distintas que están puestas, digamos, o sea, que se van entrelazando, digamos, también, pero que nosotros podemos ir diferenciando, que obviamente están mediadas por estructuras de poder, por lo tanto hay algunas que van a dominar sobre otras y van a producir sentidos que son más amplios y más aceptados, digamos, tanto voluntariamente como coercitivamente, pero que entonces hay de esas diferencias y por lo tanto no hay una única forma de establecer, digamos, o sea, cuál es la realidad, cuál es la verdad, qué tipo. Entonces, desde este lugar yo no puedo pensar que en mi trabajo como investigador de ciencias sociales lo que va a hacer es producir una representación fiel de lo que es la realidad. No voy a describir, mi descripción nunca va a ser una descripción de lo que es, sino que es una descripción de lo que es según mi punto de vista, según mi teoría, según mi etcétera, y que por lo tanto puede haber otras distintas, y eso, digamos, o sea, pueden entrar en relación, pueden, digamos, o sea, hacer digamos, interpretaciones que entran en tensión. Por lo tanto, digamos, o sea, la búsqueda de aquello que es históricamente invariable, digamos, o sea, no es lo que me va a preocupar, no es lo que permite, digamos, o sea, trabajar en términos de la construcción de estas leyes generales, sino justamente la relación, en todo caso, entre las afirmaciones generales y su especificación particular, su especificación situada, qué es lo que sucede en casos, qué es lo que sucede, digamos, o sea, en momentos particulares de la historia, digamos, etcétera, que tiene que ver justamente con este conocimiento situado y empático, un conocimiento que se deriva de la producción de relaciones sociales con esa otra edad y que a partir de ahí se elabora. Entonces, lo que vamos a trabajar es en términos de un enfoque epistémico que está basado, digamos, o sea, en prácticas inductivas. Por eso, digamos, o sea, no hay un progreso acumulativo y entonces una teoría que la última teoría es mejor que la otra, sino que justamente hay un proceso de trabajo en profundidad sobre una casuística, y esa casuística de casos, digamos, y de fenómenos particulares nos está completando por comparación y contraste, digamos, o sea, de última, una visión más general sobre lo que sucede acerca de ese fenómeno, pero digamos, siempre respetando las particularidades y el valor de las especificidades de cómo se va especificando en un tiempo y en un espacio determinado. En este sentido, digamos, ahí en la filmina yo les puse la idea, digamos, o sea, justamente de dar cuenta de lo que sería, digamos, o sea, el juego profundo, ¿no? Digamos, aquello que
yo trabajo en términos de lo particular y lo específico para poder, digamos, o sea, recuperar la importancia que tiene en el aquí y ahora, pero ese aquí y ahora siempre está puesto en relación con preguntas, que son preguntas de índole, digamos, o sea, más general, más abstracto, que tienen que ver con el funcionamiento, digamos, o sea, o con la estructuración, mejor dicho, de formas de vida social. Entonces, ahí, digamos, o sea, les ponía el ejemplo de un trabajo muy conocido de Clifford Geertz, que fue un antropólogo que ahora vamos a referir brevemente, que tenía que ver justamente con la riña de gallos en Bali. Eso les había mostrado una foto, digamos, o sea, creo la otra vez, que justamente, digamos, o sea, pensar como un hecho, digamos, o sea, de la vida social muy mundano, digamos, o sea, que en apariencia, digamos, o sea, es solamente una cosa más, como, bueno, una cosa de ocio, de competición, en realidad lo que está expresando esa riña de gallos son formas de construcción de prestigio y de jerarquías entre los varones, digamos, entre los hombres de esa sociedad determinada. Entonces, ¿de qué manera digamos, esa manifestación particular y específica, digamos, de la cultura es valiosa en sus propios términos, es valiosa en describir cómo es la riña de gallos, quiénes participan, digamos, o sea, se configuran relaciones dentro de ese espacio, dónde se realiza, qué cosas intervienen, qué recursos, qué formas y asimetrías en términos de poder, porque justamente lo que nos está hablando esa cuestión particular es de una de los nervios, digamos, si se quiere, de esa manifestación, de esa expresión cultural particular que era la sociedad balinesa, digamos, de ese entonces, y cómo se estructuraban cuestiones que tienen que ver con la autoridad y el prestigio. Autoridad y prestigio que lo vemos en todas las sociedades y que es un problema, digamos, o sea, de índole general, pero eso no quiere decir que se construyan, lo que sucede ahí deriva una ley general, sino que nos va mostrando distintas formas en las cuales eso se especifica en términos de estos grandes, digamos, de esas grandes problemáticas amplias y generales acerca de la sociedad y la cultura que encuentran especificación en estos casos particulares. ¿Cuál es el riesgo, digamos, o sea, en este caso? De la misma forma que vemos que el riesgo en el modelo más vinculado a la representación más positivista era justamente el etnocentrismo, era proyectar nuestras categorías. Bueno, acá lo que tenemos es el riesgo, es el relativismo, es decir, bueno, en realidad no puedo hacer afirmaciones de carácter general porque en realidad lo único que vale es la explicación de lo particular en sí mismo. Esta tensión, digamos, entonces, entre digamos, lo que sería un enfoque más positivo, digamos, o sea, de ciencia y por lo tanto más realista, con este otro que tiene que ver con justamente dar lugar a lo particular, dar lugar a las explicaciones contrastantes, digamos, o sea, y diferentes acerca de los mismos fenómenos, el riesgo, digamos, o sea, es caer en posturas relativistas extremas. Es decir, bueno, esto no se puede entender salvo y solo sí, sí y solo sí en sus propios términos. Entonces no hay forma, digamos, o sea, de construir puentes, de construir vinculaciones con otros fenómenos. Entonces, por escapar justamente de esa mirada que veíamos antes, esa mirada realista que supone que la realidad es tal cual yo la describo, y entonces incorporar ahora una dimensión que tiene que ver con los puntos de vista, cómo esos puntos de vista van a diferir en el tipo de representación que yo construya, el riesgo justamente es perderse justamente en la descripción de esos matices, de esas particularidades, de ser incapaz de colocar justamente preguntas y colocar, digamos, o sea, la construcción de conocimiento en diálogo con cuestiones más transversales a toda la sociedad, a todas las sociedades, a todas las culturas, digamos, más justamente que hagan una antropología en términos de la ciencia del hombre. Pero de nuevo, esto nunca pensarlo, digamos, o sea, en sí mismo, siempre pensarlo en relación y pensar como que hay un continuum graduado de estas formas que siempre, cualquier práctica etnográfica está en esta tensión. O sea, tenemos nosotros mismos, digamos, o sea, vamos a caer, digamos, en la tentación de hacer, digamos, lecturas demasiado realistas o lecturas demasiado relativistas. Tenemos, digamos, o sea, que caminar, digamos, o sea, en forma sinuosa, no en forma, digamos, o sea, recta hacia uno de los polos, sino justamente vamos a ver justamente que esta tensión trae desafíos. Entonces, si nosotros pensamos, porque vamos a trabajar la antropología como proceso, que no vamos a focalizar, digamos, ahora, vamos a ver una serie de temas, digamos, o sea, de problemas que quiero destacar o que quiero, digamos, o sea, poner en relieve. Bueno, primero, digamos, o sea, tiene que ver la antropología como proceso, nos va a vincular, digamos, o sea, siempre trabajándolo en términos de tensión entre lo que es investigación y lo que es representación, es decir, de qué manera yo
digamos, conozco una realidad por participar en ella, y en qué medida yo represento esa realidad que participo, que es un poco la discusión que teníamos antes, y del mismo modo, en qué medida esa investigación basada en la observación de primera mano, pues soy yo, digamos, o sea, como investigador el que está siendo el principal instrumento de trabajo, va a, digamos, a tener un registro sensible, ¿no? por mis sentidos de esa realidad, y de qué manera eso lo traduzco en términos de un registro escrito, cómo hago una traducción de ese conocimiento que yo elaboro, digamos, o sea, por parte de mis sentidos, en términos de un soporte material escrito que tiene que ver justamente con lo que vamos a ver la cosa que viene con antropología como producto. Entonces, eh, la cuestión, digamos, es que hay una relación, para pensar estas tensiones, hay una relación entre cómo defino problemas de investigación, cómo se adecúan, digamos, a determinadas metodologías, digamos, o sea, de puesta en práctica de esa elaboración de conocimiento, y qué tipo, digamos, o sea, de vinculaciones o diálogos teóricos yo voy a tener. Esto era solamente para señalar de nuevo que, digamos, el enfoque etnográfico no se corresponde con cualquier tipo de pregunta. Entonces, por lo tanto, una de las cuestiones básicas que vamos a aprender a hacer es qué tipo de preguntas yo voy a construir, voy a formular para ser luego respondidas a partir de una investigación basada en el enfoque etnográfico. Y en este sentido, de nuevo reforzamos esta idea de la centralidad que tiene el investigador como principal instrumento, digamos, o sea, es justamente, digamos, el que va a poner el cuerpo, ¿sí?, en la investigación. Por lo tanto, poner el cuerpo significa, digamos, no solamente el esfuerzo, sino también la mediación de su subjetividad en ese acto de producción de conocimiento. No estoy en un laboratorio, no hay condiciones controladas, soy yo con mis subjetividades, y esto quiere decir con mis gustos, con mi ideología, con mis formas de, digamos, esquemas de percepción del mundo, de construcción, digamos, o sea, de cómo son los vínculos y relaciones, qué es lo que me gusta y qué no, a quién, digamos, o sea, me cae más simpático, a quién me cae más antipático. Todo esto entra en juego en la forma en la que después construyo vínculos sobre los cuales va a estar basada la construcción de conocimiento. Ahora, esto, digamos, no lo hago en soledad, sino que lo hago con otros, digamos, construyendo vínculos de confianza con otros, que son los que me van a permitir generar las condiciones para poder alimentar este proceso de investigación etnográfica. En función de esto vamos a ver tres, digamos, o sea, situaciones o problemáticas o tensiones que, digamos, me parece importante destacar para poder pensar la antropología como un proceso de construcción de conocimiento. Primero, digamos, tiene que ver con la idea, digamos, discutir la idea de objetividad y valorizar, digamos, o sea, la cuestión de la contextualización como parte central del trabajo de construcción del conocimiento. Una tensión derivada de esto, que está muy asociada, tiene que ver con la tensión entre proximidad y distanciamiento, algo que empezamos a ver con el trabajo de Lins Ribeiro, y con la idea de familiarizar, desfamiliarizar, justamente una determinada realidad social. Y después, el último punto tiene que ver con la idea de reflexividad, digamos, y esto está montado en una tensión, que es la tensión entre, digamos, una entrada más de conocimiento objetiva y justamente el lugar de la subjetividad propia, digamos, en ese proceso de construcción de conocimiento. Entonces, vamos a empezar por la primera, por la relación entre objetividad y contextualización. Esto digamos, nos pone de lleno, digamos, en la cuestión del trabajo de campo, la cuestión de la marca registrada, digamos, si se quiere, de la antropología como forma de producción de conocimiento, y que tiene que ver justamente con lo que había sido, digamos, o sea, este modelo de ciencia positiva, en el cual la antropología se configuró como ciencia, basada en este modelo de ciencia del positivismo, ¿no?, que era justamente el modelo de las ciencias naturales, y de qué manera ese modelo de las ciencias naturales había sido recuperado y había sido reproducido por los primeros antropólogos en su trabajo. Entonces, digamos, de este modelo deriva esta noción de objetividad, es decir, lo real es lo que existe por fuera, digamos, por fuera de mi sujeto investigador, y por lo tanto, digamos, o sea, si yo me acerco personalmente, digamos, o sea, como investigador a esa realidad que quiero ser, eso me va a dar mayores garantías de objetividad. ¿Por qué? Porque no está mediado por el relato de otra persona, de otro sujeto, sino que soy yo, de primera mano, el que estoy conociendo esa realidad que existe ahí afuera. Entonces, el enfoque, digamos, es un enfoque empirista, un enfoque, digamos, justamente basado en que los datos que existen, digamos, o sea, que yo veo, que yo registro sensiblemente, son lo que son. Digamos, y por lo tanto, el acto de conocimiento
es un acto de conocimiento que se puede, digamos, o sea, desarrollar a partir de las experiencias de primera mano, conociendo justamente cuáles son, digamos, o sea, su vinculación con las leyes generales, con las relaciones entre causa y efecto. Bueno, esto es así porque hubo otra cosa y esto lo puedo explicar en función del conocimiento que voy a generar, desde un marco de neutralidad. Digamos, si yo controlo ciertas variables, ese acto de conocimiento es un acto perfectamente riguroso y objetivo, replicable, digamos, en forma perfecta, y por lo tanto, digamos, o sea, estoy produciendo conocimiento científico. Esto, digamos, o sea, está enmarcado, por ejemplo, en lo que en Argentina fue en los primeros trabajos de los primeros antropólogos, que eran, digamos, en su mayoría antropólogos europeos que llegaban a la Argentina, a lo que hoy, digamos, o sea, están, bueno, en realidad en ese momento también en Argentina, digo, a la Argentina y al Cono Sur, digamos, o sea, a poder hacer investigaciones sobre los pueblos indígenas. Uno de ellos fue Robert Lehmann Nietzsche, que, digamos, o sea, durante muchísimo tiempo, digamos, o sea, fue considerado pionero de los estudios antropológicos. Bueno, es considerado y es un pionero de los estudios antropológicos, pero era como una especie de pionero inmaculado, como una vaca sagrada. Bueno, hace un tiempo empezaron a desarrollarse investigaciones acerca de, bueno, cómo había sido el trabajo, digamos, de Lehmann Nietzsche en Argentina, digamos, en términos justamente de abrir una caja negra que era no ver los resultados, sino cómo había sido el proceso de investigación. Y ahí, digamos, empezaron a aparecer algunos datos muy interesantes, como por ejemplo, eh, la situación de que en realidad mucho del trabajo de campo de Lehmann Nietzsche se había hecho en el marco de los ingenios azucareros del norte de Argentina y de la contratación de trabajo asalariado en poblaciones criollas y poblaciones indígenas. Contratación en realidad entre comillas, pero en realidad estaba mucho más parecido a condiciones de trabajo forzado, o sea, eran llevados de forma coercitiva a poder hacer el trabajo de recolección de la caña de azúcar para la industria. Entonces, no, la instalación de las propias fábricas de azúcar, de los ingenios azucareros en ese lugar, dependía de las condiciones del clima para poder obtener cultivo, pero también de las condiciones para poder tener grandes masas de trabajo asalariado prácticamente gratis en esos espacios. Entonces, lo que se hacía era se extraía la mano de obra que estaba en la región del Chaco, salteño, digamos, etcétera, se la llevaba compulsivamente para trabajar en la caña de azúcar, y después, cuando terminaba la época de la cosecha, se los liberaba para que vuelvan. Bueno, vamos a ver una película que tiene que ver con esto, así que no voy a profundizar, eran condiciones de trabajo inhumanas, y lo fueron, digamos, hasta digamos, muy, muy entrados en el tiempo, digamos, o sea, esto fue una práctica muy frecuente, digamos, o sea, hasta pocas decenas de años atrás. Pero la cuestión es que Lehmann Nietzsche entonces encontraba el momento para poder encontrarse en esta experiencia directa con la otredad a partir de trabajar junto con, digamos, las empresas que trabajaban como en el negocio de los ingenios azucareros, que le abrían las puertas para que haga este trabajo. O sea, bueno, si los indios están haciendo, levantando la caña de azúcar, digamos, haciendo la parte de la cosecha, entonces yo tengo la posibilidad de poder conocer los indios, sin necesidad de tener que ir a los lugares donde vivían, que en ese momento, fíjense los años en los cuales trabajó Lehmann Nietzsche, digamos, eran muy inhóspitos. Entonces, Lehmann Nietzsche, digamos, o sea, no solamente venía desde el poder, digamos, o sea, y tenía relaciones con las familias, digamos, o sea, de terratenientes que desarrollaron, digamos, o sea, la industria azucarera en la Argentina, eh, sino que además se aprovechaba de la situación de explotación de mano de obra. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ese tipo de datos no están reflejados en ninguna de sus etnografías. Digamos, no aparecen referencias a dónde, digamos, sino que es una construcción como si en realidad, digamos, Lehmann Nietzsche hubiera ido, digamos, o sea, a conocer a los indígenas en su propio hábitat, y en realidad lo que tenía eran relatos de los indígenas acerca de cómo era su vida, pero, digamos, en este contexto que era un contexto totalmente diferente. Entonces, ¿por qué, digamos, a trabajar con este ejemplo? ¿Y por qué, digamos, o sea, discutir este modelo de ciencia positiva? Que, de nuevo, nosotros lo vemos muy claro para criticarlo cuando lo vemos pasado en el tiempo, pero ojo, que vamos a ir viendo cómo este modelo se nos cuela, digamos, también, aún cuando no lo queramos. Cómo se nos va colando, digamos, o sea, cuando nos toca hacer trabajo de campo a nosotros. Pero eso es otra cuestión. Pero lo dejo ahí, digamos, como un señalamiento, como una advertencia. Entonces, eh, esta idea, digamos, o sea, de que entonces, para conseguir mayor objetividad en el trabajo, lo que tengo que hacer es ir yo de primera mano a ver esa realidad diferente, esa otra edad, y entonces poder describirla, digamos, o sea, se pone un poco entre paréntesis, cuando en realidad lo que vemos es que, por más que uno vaya,
puede estar elaborando lecturas muy sesgadas, lecturas muy etnocéntricas acerca de cómo son, digamos, o sea, esas relaciones y en qué marco se dan, pensando justamente en los modelos de construcción de alteridad. Estoy básicamente en un modelo de diferencia, no de desigualdad, no de dar cuenta justamente de cómo se producen esas condiciones de vida desiguales, sino justamente tomando que la otredad es la otredad tal cual como es. Entonces lo que hago es los registro con la fotografía, los mido a la cabeza, describo las vestimentas, describo los rituales que me cuentan, digamos, etcétera, y doy cuenta de esa realidad, digamos, o sea, a partir justamente de una mirada sesgada, no de una mirada, digamos, pretendidamente objetiva. Entonces, lo que tenemos, digamos, o sea, en términos de que el trabajo de campo, entonces, y la participación en la experiencia directa iba a generar una forma superior, digamos, de observación científica, porque era de primera mano, nos lleva a pensar, a repensarlo en términos críticos, con que la distancia es una distancia no física, digamos, porque el sujeto que investiga está ahí, está, digamos, o sea, cercano, pero es una distancia de perspectiva, es una distancia enorme, digamos, en términos de cómo es el proceso de construcción de conocimiento. Y digamos, lo que lleva a eso justamente es que en ese proceso de construcción de conocimiento estoy resaltando algunas cosas, visibilizando, documentando cosas no documentadas y dejando no documentadas un montón de otras cosas que tienen que ver justamente con estas condiciones de existencia atravesadas por relaciones de poder y de dominación, de las cuales no digo una palabra. Entonces, cercanía física no siempre, digamos, no siempre es sinónimo de un mejor proceso de construcción de conocimiento, porque a veces la cercanía física está atravesada, involucrada por una distancia, digamos, de perspectiva enorme, mucho más fuerte, mucho más marcada que estar, digamos, o sea, físicamente presente. Entonces, lo que hacemos es, digamos, corremos. Una cosa es la distancia de perspectiva y otra cosa es la distancia física. A veces pueden estar juntas y a veces no. Entonces, a veces lo que puedo hacer es, digamos, llegar a, digamos, la experiencia directa de relación con el otro y que esto, digamos, o sea, suponga que estoy dispuesto, digamos, a cambiar mi perspectiva y a decir que necesito reaprender a ver, y otra cosa es ir pensando que como veo es, y las formas, digamos, que aprendí para mirar, que son mediadas por el procedimiento científico, son las que me alcanzan y son suficientes, y que por lo tanto la descripción que puedo hacer es una descripción, digamos, objetiva y legítima de esa realidad. En este sentido, este tipo, digamos, o sea, de aproximación es una aproximación que está descontextualizada. O sea, la observación, la descripción que yo estoy haciendo está sacada de contexto. Es lo que hacía, digamos, Lehmann Nietzsche, ¿no? Describía, pero no incorporaba digamos, el propio proceso de construcción de esa descripción. Por eso vamos a ver que esto es una forma descontextualizada. Para no ir, digamos, o sea, a un ejemplo muy contrastante en el presente, que obviamente esto, digamos, o sea, ya está lejos de que sea así, sino también pensar, digamos, en lo que era una forma contextualizada, digamos, o sea, de poder producir conocimiento en aquel entonces, podemos ver en más o menos los mismos años lo que fue una de las primeras experiencias etnográficas, digamos, o sea, más sistemáticas, que fue elaborada por Alfred Haddon, un científico inglés, en una expedición de la Universidad de Cambridge al estrecho de Torres, en la parte de Papúa Nueva Guinea, pensar, digamos, o sea, cómo esas descripciones, que también eran descripciones muy detalladas acerca de las relaciones con, digamos, o sea, la naturaleza, la forma, digamos, o sea, de caza, de pesca, de aprovisionamiento, los paisajes, digamos, o sea, estos eran los diarios de campo de Haddon en su trabajo, digamos, ahí estaba junto con el equipo, digamos, o sea, que hicieron el viaje, nos estaba justamente mostrando de qué manera la idea, digamos, o sea, de esta forma superior de observación científica a partir de la experiencia directa podía estar vinculada con formas, digamos, o sea, de contextualización más importantes. Entonces, para la perspectiva, digamos, o sea, que pone en juego Haddon en la expedición al estrecho de Torres, lo que es importante es justamente pensar en términos de dominar, digamos, o sea, para poder ir y para poder entrar, digamos, en relación, hay que entrar justamente en estas relaciones de la vida cotidiana, en la vida in situ dentro de las aldeas. Entonces no tenemos esta otra idea de que, bueno, aprovecho que los indígenas son llevados a trabajar y hago el trabajo ahí, sino que justamente voy a donde viven, digamos, o sea, específicamente. Aprendo la lengua nativa,
digamos, o sea, me voy a imbuir de los detalles de la vida cotidiana y voy a tratar entonces de trabajar dentro de este marco positivo de ciencia igual, ¿no? Por eso no cambió esta idea de que lo que estoy viendo es lo real y todo eso, pero de una forma totalmente diferente que tiene que ver justamente con la importancia de la contextualización. Entonces voy a dar cuenta justamente de cuáles son las condiciones en las cuales esos otros, digamos, desarrollan sus vidas de forma, digamos, o sea, contextualizada. En este caso, lo que tengo es, por ejemplo, digamos, o sea, el registro de la primera vez que se usan cámaras para poder registrar. O sea, fíjense, estamos dentro de este paradigma positivo de ciencia que implica, digamos, o sea, que lo que yo estoy registrando es lo que es la realidad. Digamos, entonces ahora encima tengo una máquina que me permite fijar y cristalizar esa representación en, digamos, o sea, en en un material fílmico, bueno, que podríamos pensar que es igual que la descripción escrita, nada más que más evidente, porque digamos, o sea, acá no hay mediación ninguna, sino que es lo que es y está registrado, y eso bueno, vamos a ponerlo en duda después, pero digamos, para ver cuáles son aún dentro del modelo positivo de ciencia vinculado al trabajo etnográfico, cuáles son las diferencias y los matices que puede haber, y cómo estos matices y diferencias nos van a hablar. Yo los presento ahora, los vamos a recuperar en la clase que viene, vamos a seguir trabajando sobre ellos, pero digamos hacia ahora para marcar las diferencias. Perdón, que acá tengo esto, les quería mostrar solamente, que si nosotros vemos el material, bueno, es justamente la posibilidad de registrar esa otredad, digamos, o sea, cristalizarla, digamos, o sea, en un registro. Entonces esto se suponía que era indiscutible, ¿no? Que era un documento, digamos, o sea, indiscutible en términos de su rigurosidad. ¿Por qué? Porque había sido filmado por el propio investigador, digamos, o sea, y lo que estaba haciendo era retratando las cosas tal cual como eran. Esto, digamos, o sea, es un ritual que era la primera vez que se filmaba, ¿no? Que había un registro fílmico, fíjense, digamos, o sea, la calidad, que esto, digamos, era considerado un material etnográfico de altísima calidad, porque justamente lo que hacía era mostrar, digamos, o sea, esta danza, digamos, o sea, ritual. Después un poquito más adelante es cómo era la práctica de prender fuego, de iniciar un fuego, digamos, o sea, con fricción. Entonces, estos eran materiales, digamos, etnográficos de altísimo valor, ¿tá? De altísimo valor. Esto después vamos a ver cómo se deconstruye, digamos, o sea, porque lo estoy marcando esta idea primera, digamos, o sea, este modelo positivo, digamos, de ciencia, y aún dentro de él las diferencias que había. Si nosotros vamos al segundo punto, que es de tensión, que es el tema de la proximidad y distanciamiento, está derivado de lo que les decía anteriormente. Por una parte, yo entiendo que la experiencia directa del investigador supone justamente una forma de construcción de conocimiento que resulta per se menos extraña y menos invasiva. Digamos. O sea, hay construcción de vínculos de confianza porque me permiten estar ahí con ellos, por lo tanto, digamos, o sea, no hay una distancia tan grande entre el sujeto que conoce y el sujeto conocido, por decirlo así. Justamente, digamos, o sea, la vida cotidiana, el análisis del registro de la vida cotidiana implica permanencia, implica construcción de vínculos, por lo tanto yo, esa posibilidad de participar de la vida cotidiana me permite llegar a estos sentidos profundos acerca del por qué los nativos, entre comillas, hacen lo que hacen, por qué nuestros interlocutores se comportan de determinada manera. ¿Por qué, por ejemplo, como preguntas, siguen o transgreden reglas? En este caso, esto es un trabajo, está derivado del trabajo de un Malinowski, donde justamente mostró, digamos, o sea, la importancia de atender a estos imponderables de la vida cotidiana a partir de la reconstrucción de una escena que él elige, que es la del intento de suicidio de un joven por haber roto un tabú. Entonces se sube un cocotero y entonces amenaza con que se va a tirar de ahí para quitar su vida, y entonces lo que permite, digamos, es dar cuenta ese evento y lo que sucede con ese evento en los días subsiguientes, le permite la descripción de ese evento, le permite a Malinowski dar cuenta justamente de cuáles son las funciones, digamos, o sea, un antropólogo funcionalista, que las instituciones tenían en juego tanto para marcar la transgresión al tabú, pero también, digamos, después a través de los rituales mágicos, para subsanarlo y reintegrar a ese sujeto dentro de la vida social, pero, digamos, o sea, después de haberlo, digamos, reorientado, ¿no? O sea, haber mostrado que la ruptura del tabú, digamos, o sea, era algo que era incorrecto, que era una anomalía, que era algo, digamos, o sea, que salía de la regla, y después, digamos, la forma de reencauzarlo dentro, digamos, de lo que era la vida social equilibrada que él concebía en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, digamos, o sea, esta experiencia directa? Es justamente todo este trabajo de poder recuperar otros puntos de vista, participando, digamos, justamente en el nivel de la vida cotidiana,
de desfamiliarización de nuestros supuestos acerca de cómo vemos a los otros, ¿no? O sea, esta es una cuestión súper importante vinculada justamente a lo que sería la proximidad. ¿Por qué, digamos, la experiencia directa y la proximidad son cosas que nos interesan hacer desde el punto de vista de la producción de conocimiento etnográfico? Pero al mismo tiempo, de la misma forma que vemos esta proximidad, también tenemos que considerar que cualquier, digamos, experiencia directa implica distanciamiento. En este caso, digamos, vemos, bueno, esto era un ejemplo, digamos, no, vamos a tardar mucho si entramos en este ejemplo. Implica distanciamiento, que tiene que ver justamente con que yo me acerco para conocer de primera mano, digamos, porque me interesa, pero nunca me transformo en un otro, digamos. Y eso es lo que sucede. A ver si puedo sacar esto. Vamos a minimizarlo también. Entonces, ¿de qué manera, digamos, esa proximidad también nos vincula justamente con una experiencia de distanciamiento al mismo tiempo? O sea, al mismo tiempo estamos próximos, estamos distantes. ¿Por qué? Pues somos otro, porque nos endoculturamos en otro repertorio, digamos, de prácticas culturales. Por lo tanto, digamos, no es exactamente el mismo. Esto de fotos muy buenas de un antropólogo también muy, muy importante, que fue Ward Woodenough, que trabajó con enfoque de cultura y personalidad en Estados Unidos, una de las derivaciones de la escuela boasiana, que muestra justamente esta tensión, ¿no? O sea, por una parte, digamos, fíjense la similitud que hay, hasta corporal, en postura, en vestimenta, entre uno y otro, pero uno, digamos, no va a dejar de ser nunca un blanco que está interesado en las cosas de los nativos, y el otro, digamos, es un nativo que tampoco jamás va a ser un blanco. Entonces, la dinámica de insider-outsider, ¿no? Del que está dentro y fuera de la cultura, es justamente una tensión productiva. Es una forma, como veíamos, digamos, en el texto de Lins Ribeiro, con la discusión sobre la conciencia práctica, es una tensión productiva. Digamos, de mi propio universo cultural me distancio, porque justamente al conocer otras formas de hacer las cosas, necesariamente hay una ruptura. Digamos, que pienso mi propio universo cultural en forma distanciada. Pero al mismo tiempo me aproximo, digamos, al universo cultural del otro, pero nunca por completo, nunca termino de entenderlo como un nativo. Voy a llegar a una aproximación acerca de cómo entenderlo, pero no, digamos, jamás va a ser de la misma forma. Entonces, esa tensión entre una cosa y la otra es justamente la tensión productiva en donde se produce conocimiento. Esto nos lleva entonces a pensar la tercera de las... antes me olvidé. Si nosotros pensamos en esta experiencia, vamos a volver atrás, de trabajo de campo, digamos, de aproximación y distanciamiento en el trabajo de campo, lo podemos justamente graficar en términos de dos tipos de formas de ver lo que hasta ahora habíamos llamado como característica del trabajo de campo, que era la observación participante, también como un continuum graduado entre la observación participante, donde lo que prima es la observación y es más parecido al modelo positivo de ciencia. Yo observo la realidad tal cual es, pero no participo, digamos, la observo y estoy ahí, digamos, mirando y registrando, pero sin participar, hasta otra, que tiene que ver, digamos, con el otro pueblo, que es la participación con observación. Yo participo de la vida cotidiana, participo de las acciones, y al mismo tiempo, digamos, observo. A la medida que participo, observo. Estas son dos formas, digamos, que también vamos a ver que se van a dar dentro del proceso de trabajo de campo al mismo tiempo. Entonces, no podemos pensar que solo hacemos observación participante o solo hacemos participación con observación. A veces vamos a hacer más una, a veces vamos a hacer más otra. Esto va a estar integrado y va a ser un continuum de nuevo graduado dentro, digamos, de el proceso de la práctica del trabajo de campo. Entonces, en el polo de la observación participante, el riesgo es el etnocentrismo. Digamos, el riesgo es que yo observo pensando que mis categorías de observación son únicas y son universales, y por lo tanto mis categorías de observación, las que me definen qué considero que es relevante y qué no, digamos, sería igual para cualquier contexto, en cualquier cultura, y por lo tanto las proyecto, digamos, y en el polo, digamos, opuesto, en la participación con la observación, el riesgo justamente es no poder distanciar
pensar, digamos, o sea, que en realidad lo que estoy haciendo es viendo cómo ven los nativos, y no pensar, digamos, o sea, justamente que hay una distancia, porque soy otro sujeto que tiene, digamos, o sea, otras particularidades, y que está atravesado por otras formas culturales que moldearon mi mirada. Entonces, entre una cosa y la otra es donde la tensión entre estas dos cosas, de nuevo, es una tensión productiva, es una tensión que vamos a trabajar, vamos a recuperar. El tercer, digamos, o sea, punto problemático tiene que ver con la idea de objetividad y subjetividad. Digamos, o sea, estamos partiendo de la base que hay un investigador que está en, digamos, o sea, el trabajo de campo, que es el principal instrumento de trabajo de campo, y por lo tanto es un conocimiento implicado y atravesado por su propia subjetividad. Por lo tanto, no hay una idea de conocimiento neutral. El investigador, o sea, yo o cualquiera de ustedes haciendo investigación, va a ir al campo con sus propios preconceptos, ¿no? Y esos preconceptos va a suponer, digamos, o sea, tamizar la realidad que observa y poder después transcribirla, digamos, o sea, en su cabeza o en su registro etnográfico, haciendo inconscientemente, digamos, una selección de lo que le parece importante y de lo que no, de lo que le pareció relevante y de lo que vale la pena destacar y lo que no vale la pena destacar. Por lo tanto, esa mediación es una mediación que no es neutral, no es una cámara, digamos, o sea, la cámara tampoco, digamos, o sea, pero uno podría tener la ficción de que pues, si pongo una cámara capto todo, bueno, no, vamos a ver que hay cosas de cuadro, ¿no? Yo con la cámara focalizo en alguna cosa y quedan otras cosas que son fuera de plano, ¿no? Que no estoy viendo. Bueno, de la misma forma pasa con la mirada, pasa con, digamos, con nosotros. Entonces, no es, digamos, si hay algo que no podemos trabajar como supuesto, como punto de partida en la forma de producción de conocimiento, etnográfico es la idea de neutralidad. No es un conocimiento neutral, está absolutamente mediado por el investigador. Eh, por lo tanto, si yo, digamos, o sea, estoy mirando esa realidad, no puedo considerar que esos datos, entre comillas, que yo voy a recuperar de la realidad, son, digamos, o sea, producidos por las estructuras sociales que organizan el deporte, y ya, digamos, eso era como pensaban los funcionalistas, por ejemplo, que para ellos, digamos, la estructura era una estructura observable. ¿En qué? Observable en las prácticas y en los sentidos, digamos, elaborados por los nativos. Entonces ellos veían que la estructura subyacente se manifestaba a través de eso, y eso era así, tal cual. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es, bueno, acá, vamos, o sea, el tipo de relación de esos individuos y esos sujetos con su cultura está mediado justamente por la propia perspectiva de los actores, por la propia capacidad de reelaboración, por los propios matices, digamos, eso que van incorporando. Entonces, lo que voy haciendo es reconstruyendo justamente cómo es esa relación a partir justamente de un trabajo, digamos, o sea, de comparación y contrastación, digamos, de perspectivas. No es lo que me dice un solo sujeto de esa cultura, sino el cuadro lo voy teniendo a partir justamente de una cuestión más coral, más de incorporar voces diferentes, más de contrastar entre voces diferentes. Por lo tanto, la perspectiva de los autores es una perspectiva que nos va a interesar, digamos, recuperar como línea general. Me interesa no solamente pensarlo de cómo pensó la academia occidental ese tipo de prácticas, sino también cuáles son las propias teorías nativas, pero esas teorías nativas se elaboran a partir justamente del trabajo, digamos, o sea, con muchos interlocutores válidos y no solamente con uno. Entonces, por lo tanto, no voy a trabajar solamente con lo que me narre un solo, digamos, integrante de esa cultura, sino que lo que voy a hacer es este proceso de contrastación entre la práctica y el discurso, entre las prácticas y el discurso de unos sujetos y de otros, si son mujeres, si son varones, si son viejos, si son jóvenes. Entonces voy a tratar de ir modulando ese cuadro. Por eso, digamos, o sea, no puedo pensar que estoy capturando la realidad tal cual es, sino que el propio trabajo del investigador está elaborando la realidad que está describiendo. Entonces, no puedo pensar que hay una representación objetiva de la realidad, sino que esa representación está mediada por el propio proceso de interacción con estos otros sujetos y también con lo que son mis propios supuestos y mis propios anteojos de los cuales yo estoy mirando. Por lo tanto, como no hay conocimiento neutral, tampoco hay conocimiento objetivo en realidad, sino que hay un proceso creativo. Ese proceso creativo, yo estoy representando esa otra realidad, incorporando elementos creativos de mi propia, digamos, o sea, experiencia subjetiva. Por lo tanto, esto hay que reconocerlo, no hay que taparlo, digamos, no hay que encerrarlo en una caja negra, sino que hay que explicitarlo y ponerlo, digamos, o sea, en juego. Por lo tanto, todos, digamos, o sea, lo que son, hasta el propio hecho de ser, digamos, o sea, varón, mujer, o disidencia, o lo que sea, en la aproximación con nosotros genera, digamos, o sea, efectos diferentes. Por lo tanto, eso también tiene que ser recuperado
y puesto, digamos, o sea, en discusión en el propio acto de conocimiento de la etnografía como proceso. En ese sentido, la noción de objetividad que vamos a derivar es una noción distinta, no es una objetividad por no contaminar con mi subjetividad lo que sucede, digamos, o sea, en el campo, sino al contrario, por reconocer toda la mayor cantidad digamos, de formas, digamos, o sea, en las cuales mis supuestos y mi subjetividad están contaminando el campo, digamos, o sea, es al revés, digamos, pensarlo. En vez de pensar que eso no debería existir, parto desde el punto de vista de que existe, digamos, de que es imposible no proyectar mis supuestos, digamos, y no proyectar mis gustos y aversiones, mis simpatías y desconfianzas, etcétera, dentro de lo que es el trabajo de campo. Por lo tanto, si yo los explicito, tengo mayor posibilidad de ejercer un control epistemológico, digamos, o sea, de la comunidad de investigadores que está trabajando, digamos, o sea, en ese marco. Y entonces, la recomendación es explicitar antes que ocultar. Explicito, digamos, o sea, las molestias, explicito las incomodidades, explicito, porque ahí es donde se van a jugar, desde ese registro, yo voy a poder reconstruir, bueno, qué cosas están jugando en términos de estos marcos, digamos, o sea, culturales que están jugando, digamos, o sea, en cómo estoy construyendo ese conocimiento y cómo estoy construyendo esas representaciones. Entonces, si yo puedo reponer cuáles son las marcas de mi mirada, entonces ahí estoy manejando una noción de objetividad que es mucho más compatible con el desarrollo de una investigación etnográfica que el marco de objetividad de un método científico basado en el método científico de las ciencias naturales. O sea, no hay una idea de neutralidad y objetividad que se pueda traspolar desde el marco de las ciencias naturales al trabajo etnográfico. Tenemos que repensarlo en otra forma y es lo que estoy marcando acá. Entonces, en este sentido, nos valemos, digamos, de los aportes que hicieron otros investigadores, digamos, o sea, y teóricos, acerca de pensar justamente en esta idea de objetividad diferente que tenemos que elaborar, y esta idea de objetividad diferente está asociada a lo que es la práctica de la reflexividad, es decir, la posibilidad de dar cuenta de las condiciones en las cuales ese acto de conocimiento está siendo producido, ¿sí? Y no, digamos, o sea, ponerlas abajo de la alfombra, no encerrarlas en una caja negra de la cual no digo nada, y solamente presento, bueno, cuáles son mis objetivos y mis resultados, sino que en el medio pasaron cosas que tienen que ver con el acto de producir conocimiento con otros, y ese acto de conocimiento con otros está mediado subjetivamente por, digamos, o sea, el investigador, con todas sus cargas, mochilas, anteojeras, digamos, etcétera, en la puesta en marcha, digamos, o sea, de esa forma de producción de conocimiento. Por eso acá recuperamos, digamos, o sea, la perspectiva de Bourdieu respecto de lo que fue su crítica, digamos, justamente a lo que él llamaba el intelectualismo, ¿no? Esta idea de que es posible un conocimiento objetivo en ciencias sociales, y él lo que llama es eso, en realidad, esa idea, digamos, de la posibilidad de objetividad tipo científica de las ciencias naturales en las ciencias sociales, en realidad peca, digamos, o sea, en el mejor de los casos, de ser un objetivismo ingenuo, un objetivismo que en realidad es interesado, porque en realidad, digamos, o sea, lo que estamos sabiendo es que estamos presentando datos como si fueran infalibles, como si fueran, digamos, únicos, cuando en realidad fueron construidos y elaborados desde un científico que está representando un colectivo, obviamente, una clase, digamos, etcétera, con intereses. Entonces, en realidad, si yo estoy presentando eso como los datos objetivos, pues no se discuten porque son objetivos, pero en realidad fueron elaborados de un marco específico donde responde, digamos, o sea, a intereses, responde a acciones de cálculo, y entonces, digamos, no podemos creer, digamos, o sea, en la idea de un conocimiento objetivo neutral. Esto, digamos, era lo que plantea Bourdieu con esa crítica, digamos, al intelectualismo y cómo se presentaban, por ejemplo, a veces desde ciertos marcos de ciencias sociales, la producción de ciertos datos basados en encuestas, etcétera, como si fueran la realidad indiscutible, estoy mostrando con datos, esto es algo que pasa frecuentemente, bueno, esto es la realidad porque lo muestro con datos, pero en realidad hay que pensar cómo fueron los procedimientos a partir de los cuales se llevaron a eso, qué cosas se vieron y qué cosas no, qué cosas se dejaron de lado, y todas esas cosas están mediadas justamente por los procesos, digamos, o sea, de subjetividad que están involucrados en cualquier acto de producción de conocimiento. Después otro, digamos, aporte es el de Clifford Geertz, que les mencionaba antes, en términos justamente de
la importancia de pensar el desarrollo, digamos, o sea, el trabajo del campo etnográfico en términos interpretativos, en términos hermenéuticos, antes que explicativos, positivos, racionales. Digamos. O sea, para Gertz, digamos, o sea, la cultura es un texto, ¿no? Esto lo vimos con el enfoque de la escuela interpretativista, ¿se acuerdan? Cuando hicimos las primeras clases, la cultura es un texto que leen, digamos, o sea, los integrantes son nativos, y lo que decía Gertz era que en realidad el antropólogo lo que hacía era leer sobre el hombro de los nativos, ¿no? Como que lo invitaban, digamos, o sea, a leer el mismo texto de su cultura, a entender las claves de su cultura, pero nunca como uno, sino siempre, digamos, o sea, una mediación. Por lo tanto, digamos, o sea, lo que hay es un proceso justamente de interpretación que nunca es completo, es siempre un proceso de interpretación que está basado en un punto de vista, que es el del investigador, que no es el mismo que el nativo que está leyendo de primera mano, sino que hay una mediación, digamos, y por lo tanto siempre va a construir representaciones que son ambiguas y son fragmentarias. Entonces solamente podemos hacer trabajos de interpretación dando cuenta de cuáles fueron las condiciones en las cuales ese trabajo fue desarrollado. En términos, digamos, o sea, de escritura, digamos, o sea, lo que a veces señalaba Gertz, criticó muchísimo Gertz, es que ese proceso, digamos, o sea, se plasmaba cuando se transformaba en un producto, cuando se transformaba, digamos, o sea, ya la etnografía en algo escrito, se reforzaba desde la escritura la idea de cierta objetividad y de cierta contundencia en la descripción, digamos, o sea, de esa realidad, como si fuera, digamos, tal cual como es. Entonces, por ejemplo, en vez de pensar, digamos, o sea, en cómo hacer jugar la voz del otro, digamos, lo único que había era la voz del antropólogo diciendo cómo había sido esa experiencia y por lo tanto cómo era esa realidad diferente. No se incluían marcas, digamos, o sea, que den cuenta justamente del carácter situado de su mirada. Entonces, a esto, digamos, es algo que Gertz va a aportar muchísimo, a decir, bueno, miren, si son interpretaciones hay que dar cuenta de esas marcas, un poco lo que hablábamos en el punto anterior. Entonces, yo tengo que dar cuenta de esas marcas situadas, por lo tanto, esas marcas situadas tienen que estar puestas en el texto y tienen que estar explicitadas en el texto, diciendo cuáles son mis supuestos, sin tener vergüenza de decirlo, por decirlo así. Por lo tanto, digamos, o sea, la idea es eh, que las interpretaciones que yo voy a trabajar son interpretaciones. Y las interpretaciones nunca son unívocas, sino que siempre justamente hay más de una interpretación posible. Por lo tanto, lo que nos lleva es el problema de la estabilidad. Pero, ¿qué pasa si un interlocutor me miente? Digamos, ¿es un problema para el trabajo de campo? Sería, digamos, o sea, menos válido la elaboración, digamos, o sea, de datos que no son apegados a la realidad, digamos, o sea, si en realidad siempre hay una interpretación. Por lo tanto, la mentira es una forma de interpretar. Por lo tanto, la mentira tiene un valor. La tengo que, obviamente, tomar, digamos, en cuenta en términos de justamente este trabajo de contraste con otras formas de lectura y ir elaborando, digamos, o sea, mis interpretaciones a partir del contraste y la confrontación, no, digamos, o sea, de la reproducción automática de la voz del otro como si fuera, digamos, algo mecánico, ¿no? Porque me lo dijo el otro y eso es así. Porque vamos a trabajar siempre, digamos, o sea, desde el punto de vista etnográfico, por eso le damos tanta importancia a la observación participante, es que hay una diferencia generalmente en el nivel testimonial y el nivel de las prácticas, o sea, entre lo que digo y lo que hago. Eso es algo que mirándonos a nosotros 5 minutos nos damos cuenta. Si nosotros contamos lo que hacemos y después vemos lo que hacemos realmente, nunca es una cuestión absolutamente digamos, isomórfica, ¿no? O sea, entre hago, vivo como digo que vivo. No, generalmente hay una distancia, ¿no? O sea, una cosa como digo, construyo un relato más o menos edificante de cómo es mi vida, etcétera, y otra cosa es lo que hago, digamos, realmente, donde no voy a mostrar ciertas cosas que me avergüenzan. Entonces, la propuesta, digamos, o sea, de Gertz es poner en juego una reflexividad profunda, digamos, evidenciar las marcas situadas de mi, digamos, o sea, de mi mediación en el acto de producir conocimiento, de qué forma puedo ir recuperando, digamos, identificando y explicitando los supuestos que están jugando en la forma en la que estoy construyendo mi, digamos, o sea, mirada y por lo tanto mi forma de construir, digamos, conocimientos sobre los otros, y esto, digamos, o sea, siempre pensando en términos de, digamos, o sea, un proceso de reflexión que no se agota en sí mismo, sino que siempre está puesto en relación con preguntas más amplias, con preguntas de investigación, con formas, digamos, o sea, de establecer diálogos con la teoría, nunca, digamos, o sea, en términos de, bueno, voy a hacer, digamos, o sea, solamente una anotación de los propios supuestos que puse en juego como investigador en el desarrollo de investigación, sino justamente eso como una parte, digamos, integral del proceso de investigación en conjunto. En este sentido, digamos, o sea, podríamos pensarlo en correlatos, digamos, o sea, con el mundo del cine, en el trabajo
Jean Rouch y Edgar Morin. Rouch eran, digamos, antropólogos y cineastas al mismo tiempo, trabajaron haciendo, digamos, un tipo de cine que se llamó el cinema verité en Francia, pero después en colonias, digamos, de África, donde lo que hicieron fue salir del registro objetivista. Digamos, los documentales hasta ese momento eran documentales que mostraban, como vimos antes en el caso de La Danza, de Haddon, y después la breve referencia que les hice al documental de Margaret Mead, en el cual yo filmaba lo que era la realidad. Digamos, y entonces el acto de filmar era un acto que estaba controlado por el investigador enteramente, digamos, o sea, qué era lo que aparecía, cómo aparecía, qué cosas quedaban por fuera, etc. En cambio, lo que hacen Rouch y Morin, en parte, vemos, porque se aprovechan de ciertos avances tecnológicos en la forma de captar sonido, que antes el sonido no se podía captar, después se pudo captar, pero fijo, ahora se podía ir moviéndose con el sonido, es que agarran la cámara con el registro de sonido, salen a la calle y entonces empiezan a tirar una pregunta disparadora muy amplia, que es esta, ¿es usted feliz? Para poder justamente dar cuenta, digamos, o sea, de la forma en la cual los sujetos elaboran sentido. Entonces acá hay un reconocimiento del sujeto como parte, digamos, o sea, constitutiva de la producción de conocimiento del método de diagnóstico. Ya no es solo el investigador que registra la realidad, sino que es una coproducción entre el interlocutor y, digamos, o sea, el investigador. Entonces, y esto, digamos, justamente a nivel de la vida cotidiana, pues fíjense, la pregunta que hace es una pregunta súper amplia para poder trabajar, digamos, en la experiencia de las personas. Lo que le importa, digamos, a Morin y a Rouch no es la forma teórica de mirar la realidad, sino justamente la forma en la que la realidad, aquello que llamamos realidad, puede informar teóricamente, digamos, la construcción de conocimiento. Entonces, esto es lo que llamamos recuperar la perspectiva de los actores. ¿Por qué le estamos dando importancia a lo que los actores dicen, sienten y piensan y hacen, y no solamente a lo que dice, piensa y hace, digamos, el discurso académico? ¿Por qué, digamos, o sea, hay un diálogo justamente entre una cosa y la otra? Que es lo que hablábamos al principio, en la primera parte de la clase, una de las marcas. Bueno, creo que vamos a dejar por acá. Vamos a trabajar con la antropología como producto en la próxima clase, el viernes que viene. Bueno, cualquier cosa, tenemos preguntas, dudas, a veces eso permite, digamos, o sea, ampliar cosas que no quedaron claras en esta exposición, que es muy raro hacerla en una pantalla. Les dejo un abrazo grande.